Gracias, Gianni. Es un tema muy importante del cual podemos aprender, amigos. Por más de 25 años, la nicaragüense Fanny Lorenzo vivió, fíjense, como residente legal en Estados Unidos. Durante ese periodo viajó libremente por el mundo y nunca sufrió ningún contratiempo, pero esto cambió en octubre de 2017 cuando una acusación criminal del pasado dio con ella al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami. Lorenzo fue detenida por las autoridades de inmigración y deportada. Hoy ella nos acompaña vía Skype desde Managua y aquí en el estudio se encuentra su hermana Sandra López. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y también el abogado Carlos Colombo, que es experto en inmigración. Gracias, abogado. Vamos entonces, Fanny, nos estás viendo en Managua. Cuéntanos qué pasó. ¿Por qué inicialmente te arrestaron después de tener residencia por tantos años? ¿Cómo sucede esto? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Sí, yo he viajado a Nicaragua muchas veces y nunca me había pasado absolutamente nada de esta situación. Octubre del año pasado, el 2017, fui detenida y me quitaron mi residencia. Me dieron una cita para diciembre. Ajá. Te quitan tu Luego de residencia. diciembre, Te quitan tu residencia. mi residencia. Déjame entender esto claramente. ¿Tú habías cometido un delito antes de tener tu residencia permanente? ¿Es correcto? no, después. Después. O sea, tuviste tu residencia permanente, después cometes un delito En el que... 95, yo tuve mi residencia en el 95. Y del delito te declaras... 97 fue que Ok, estamos teniendo problemas con la conexión de Skype, no alcanzo a entender muy claramente lo que estás diciendo, pero para hablar claro, tú te declaras culpable sobre ese delito y te ponen en... No, porque no, en ese delito el culpable en ese momento era mi esposo, no yo. ok. Tu esposo comete un delito y ustedes reciben un castigo por ese delito. En común. En común, los dos reciben un castigo. Ok. Entonces, eso ya había sido, Bueno, digamos no, que, algo del pasado. Pero entonces llegas al aeropuerto de algo del Miami, pasado. llegas al aeropuerto de Miami, ya con la residencia, que la obtuviste después de haber ese delito en común, por el cual ya habías pagado, y ven en tu récord que tienes ese delito. Ya pagado, ya juzgado, ya pagado. Y ahí te deportan. Exactamente. Ok. ¿Crees que es injusto que te hayan deportado a Nicaragua? Claro que sí, porque yo llevo 29 años en este país y yo no he tenido ningún problema, solamente desde el 97. Yo pagué por ese delito y no entiendo por qué ahora se molestan. Es más, ni ellos recogen el récord, y yo lo que se los chequea a ellos. Ya. Y todavía les dije, ¿ustedes creen que yo necesito un abogado? Ellos me dicen, no, si usted no ha vuelto a ser arrestada, usted no necesita abogado. Y en enero, que yo nuevamente voy a la cita mía, ahí ya me decían. Ya. Entonces, algo que ya se había juzgado, que ya se había pagado, le dan, abogado, le dan su residencia permanente y de repente, sorpresa, llegas al aeropuerto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo te pueden dar una residencia permanente y después deportarte por lo mismo? O sea, para el caso no te hubieran dado la residencia permanente, no entiendo, ¿nos ayudas a entenderlo un poco? Bueno, Marco, el problema es que la residencia no necesariamente es permanente. Si una persona comete un delito, puede ser deportada. Entonces, lo que hay que aprender de esta situación es que cuando una persona viaja al extranjero, si tuvo algún delito en el pasado, eso puede afectarlo y puede traerle consecuencias muy serias. En este caso, desafortunadamente para Fanny, una deportación después de tantos años en este país, con un hijo que es militar de los Estados Unidos. Y es increíble entender que no solo tuvo residencia, ella renovó su residencia después de haber cometido este crimen, aplicó para su ciudadanía, que fue negada por el crimen, pero inmigración tuvo bastantes oportunidades para deportarla en el pasado y no lo hicieron. Entonces es importante aprender lo que le sucedió a ella para que otras personas no cometan ese error. Porque ella estuvo en un proceso probatorio de 5 años donde dijeron, te tienes que portar bien, no rompas la ley, y pasaron los 5 años, ella ya no volvió a romper la ley, entonces por eso le permitían que siguiera. Pero esta nueva administración literalmente se está agarrando de todo. Exacto, y también lo que hay que entender es que no solo son personas, como ha dicho esta administración,
que tienen récords violentos, de crímenes violentos, también gente como Fanny que realmente tuvo mala suerte en el pasado en su juventud. Que fue un delito de distribución de marihuana, que el marido lo hacía. Por el marido. Por el correcto. marido. Entonces no fue un delito violento, no mató a nadie, no robó nada, sino por el marido acabó, digamos, salpicada en este delito. Sandra López, tú que eres la hermana, ¿qué es lo más difícil al enfrentar esta deportación de tu hermanita? Bueno, imagínese que a mi hermana la deportan en la situación en la que se encuentra el país. Realmente en Nicaragua hay una guerra civil y Estados Unidos lo sabe. La congresista Ileana Roletti nos está apoyando. Nosotros en Nicaragua hay mucha violencia, hay crímenes que todavía están cometiendo contra la población y entonces mi hermana la deportan en esa situación. Mi sobrino está listo para irse a Japón a finales de este año. Sirviendo al país en las fuerzas militares. Sí, y no puede irse a reunir con su madre porque la situación política que hay en Nicaragua obviamente le significaría riesgo para él porque él es ciudadano americano y además militar. Entonces estamos en una situación de que durante 6 meses que mi hermana estuvo detenida, mi sobrino y mi hermana no se han visto. Nosotros somos un total de 7 hermanas y todas vivimos en Estados Unidos. Nuestros hijos han nacido aquí. Nosotros hemos trabajado en este país. Hemos vivido más en este país que en Nicaragua. Claro. Y ahora mi hermana tiene que empezar de cero. Y empezar de cero con una situación que hay una emergencia en Nicaragua. Claro. ¿Qué le dirías a las autoridades? Que por favor le den la oportunidad a mi hermana de revisar bien el caso, porque mi hermana cometió un delito hace mucho tiempo. Ella pagó por ese delito y ese delito fue la que la trajo a esta situación en inmigración. Mi hermana con inmigración nunca tuvo problema, porque mi hermana siempre le renovaron su residencia. Mi hermana fue transparente. Claro. Migración siempre supo que mi hermana había tenido esta situación. Y de repente cambió. Y de repente, con esta nueva administración que nos está persiguiendo por cualquier cosa, que nos está acosando por el detalle más pequeño, y mi hermana viaja a Nicaragua por una emergencia, y cuando regresa, la detienen, le retiran su residencia, la hacen citar 2 veces, y ella confiada fue y se presentó todo este tiempo. Se presentó en diciembre 28, después se volvió a presentar en enero 29 y ahí es donde la dejan detenida. Claro. Gracias por compartir eso. Obviamente entendemos el dolor, el riesgo que está pasando hoy en Nicaragua. Abogado, ¿qué puede hacer ella y qué puede hacer la gente que nos está viendo? Porque a cualquiera le puede suceder esto. ¿Qué consejos le puedes dar a la gente? Bueno, a la gente lo más importante es, número 1, si ha cometido un delito en el pasado y es residente o no es ciudadano americano, por favor consulte con un abogado de inmigración para entender sus derechos, para entender los riesgos, porque en este caso viajar fuera de los Estados Unidos fue lo que le causó este problema a Fanny. Entonces no hay que salir, a como están las cosas, no hay que salir del país. Desafortunadamente es así y mucha gente se siente que está en una prisión por eso, porque no pueden salir, pero es mejor estar aquí. Y hablar con un abogado, porque estoy entendiendo que le dijeron, no necesitas hablar con un abogado, y lo que tienes que hacer es hablar con un abogado. Exacto. Ay, muchas gracias, se nos agota el tiempo, nos gustaría hablar más con ustedes, porque es un tema que da para mucho, pero gracias por compartir esta historia. Todo mi amor para Nicaragua y ojalá que se pueda solucionar esto para tu hermana, que la puedan traer de regreso. Abogado, tú estás trabajando pro bono para tratar de traerla al país. Sí, hablamos antes, vamos a hacer lo posible para ayudarla. Muchas gracias por compartir esta historia y manténganos informados. Invitarme. Vamos a una pausa, amigos. Continuamos con más de Un Nuevo Día aquí en Telemundo, más cerca de ti. Gracias.